Bien, vamos a mirar brevemente, vamos a guiarnos como siempre con las láminas. ¿Ok? Con las láminas uno va programando la fórmula. Pues, ¿ok? Fíjense que en el caso de la regresión lineal, vamos a programar primero el método de la regresión lineal. ¿Ok? El método de la regresión lineal. Para ello vamos a diseñar una aplicación en Octave que va a funcionar de la siguiente manera. Nosotros vamos a ingresar a Octave valores de X, valores de Y, ¿verdad? Algún X sub P dado, ¿verdad? Algún valor de X sub P. Y el programa lo que va a hacer es, con base a esa información, calcular los parámetros A y B de la regresión lineal. Es decir, nosotros vamos a generar internamente dentro de la aplicación una matriz A, una matriz de coeficientes, un vector de términos independientes y un vector, perdón, un vector de incógnitas y un vector de términos independientes. Ese vector de incógnitas dentro del Octave van a ser los parámetros A y B de la regresión lineal, es decir, de la ecuación de la línea recta. ¿Ok? Entonces después lo que vamos a hacer es ingresar el valor de XP y con ese valor de XP lo ingresamos en la ecuación, ¿verdad? Para que devuelva el de su P correspondiente. Bien, así es como vamos a trabajar esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer primero? Vamos primero a meternos aquí en Octave. Si lo hacemos desde cero, salvamos entonces este lienzo que está sin nombre. Le ponemos un nombre, eh, regresión lineal. Recuerden no colocarle acentos a los vocales. Listo. Entonces, primer paso, lo primero que tenemos que hacer es escribir, por supuesto, las instrucciones o el comando para que el programa pueda solicitarle al usuario, una vez que se ejecute esta aplicación, le solicite al usuario los datos de X. ¿Okay? Recordando que X corresponde a la variable independiente. Entonces, esto lo hacemos, por supuesto, como ya lo hemos venido haciendo en aplicaciones anteriores, con un comando input. Bien, entonces con este input, bueno, cuando se esté ejecutando esta aplicación, el usuario lo que va a hacer es ingresar todos los valores a la vez encerrados entre corchetes, a manera de notación de vector o arreglo horizontal de datos. Vamos a hacer lo mismo para Y. Listo. Otro dato que nosotros vamos a necesitar, que nos va a hacer mucha falta, por supuesto, es si estamos trabajando con sumatorias, ¿verdad? También estamos trabajando con este vector, con esta matriz, pues, esta matriz. Y fíjense que uno de los componentes de la matriz de la regresión lineal es el valor n. Y ese n, ¿a qué corresponde? Al número de componentes del vector x y al número de componentes del vector y, que por cierto son lo mismo. Es el mismo valor de n para ambos vectores. Ese valor de n tenemos dos opciones, lo podemos ingresar a través de un input o más bien podemos generarlo internamente, ¿ok? A través de la función len. La función len, recuerden que el argumento del len viene siendo un vector o una matriz, ¿verdad? Que al ingresarlo dentro de la función, ella devuelve como resultado el número de filas o el número de columnas de un arreglo vertical u horizontal, de un vector vertical u horizontal. Si es un vector vertical, entonces él va a devolver el número de filas. Si es un vector horizontal, él devuelve el número de columnas que componen a ese vector. ¿Ok? Bien, entonces, con esto ya tenemos ya casi lista esta parte inicial del programa. Ahora vienen lo que son pues los cálculos internos. Aquí para esto lo que vamos es ir directamente a estas sumatorias que están aquí. ¿Cómo resolveríamos estas sumatorias? Yo en unas clases pasadas yo les enseñé que las sumatorias las podemos modelar mediante for next, ¿cierto? Esto era por supuesto cuando estábamos trabajando con los bucles de, de los métodos de interpolación polinómica, en este caso el método de Lagrange
o el método de la diferencia dividida, ¿verdad? Y después cuando habíamos visto el tema de las productorias, entonces podíamos apoyarnos con los bucles for next. Ok, pero eso por supuesto cuando de repente la sumatoria o la productoria es un poquito compleja, como en este caso, en esos métodos de interpolaciones polinómicas teníamos que trabajar con sumatorias de productos, pero entonces los productos era de repente un componente de un vector multiplicado por el vector de una que resultaba de aplicar varias veces otra productoria. Entonces, por supuesto, ahí, ante la complejidad de las operaciones, había que modelar con una estructura repetitiva, con un bucle. ¿Ok? En este caso, un for next. En este caso, ahorita con las regresiones lineales, las sumatorias son bastante sencillas porque es simplemente sumar todos los componentes del vector X o los componentes cuadráticos de vectores. Entonces podemos aprovechar las bondades que tiene este programa, el Octave, ¿ok? O el MATLAB, si están trabajando en MATLAB, que es la misma sintaxis. Podemos, en la librería de funciones de estos programas se cuenta con una herramienta bien simpática que nos permite sumar vectores. Supongamos que aquí, ahorita me salí del editor, voy a hacer un vector cualquiera, vamos a definir un vector B, ¿verdad? Y ese vector B le voy a meter valores aleatorios ahí. ¿Ok? Entonces fíjense lo que sucede si yo agarro y utilizo esta función. Sum de B mayúscula. ¿Qué va a devolver sum de B? Me va a devolver la suma de todos los componentes de ese vector. ¿Ok? Entonces esto es 2 más 6 es 8, más 8, 16, más 9, 25. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo útil que nos resulta entonces esta aplicación, esta función. Y la vamos a aprovechar, por supuesto, para el programa que estamos diseñando. Otra función que podemos aprovechar también enormemente es la función sum SQ, es decir, suma de cuadrados. ¿Suma de cuadrados de quién? Del vector que uno ingrese acá. Entonces, ¿qué es lo que está sumando esto? 2 al cuadrado, que es 4, más 6 al cuadrado, que es 36, más 9 al cuadrado, que es 81, más 8 al cuadrado, que es 64. La suma de todo eso es 185. Bien. Hay otra función que vamos a utilizar, pero más adelante cuando estemos también programando el cálculo del R cuadrado. ¿Se acuerdan del R cuadrado? El coeficiente de determinación de la regresión, que es el que nos dice qué tan buena es en términos de los datos que ingresamos. Bueno, vamos a utilizar una función que se llama min, ¿okay? Que calcula promedios. Min de B, que significa que va a calcular el promedio de los componentes o de los datos que componen al vector B. Entonces esto es simplemente agarrar 25 y dividirlo entre 4. Simplemente lo que hace es calcula la suma de todo esto y después lo divide entre el número de elementos que hay aquí. ¿Okay? Entonces como que si agarráramos el 25, que es el resultado de la suma, y lo dividiésemos entre 4. ¿Ok? Entonces nos da 6,25. Bueno, estas tres funciones las vamos a utilizar en breve. Vamos primero, por supuesto, a calcular las sumas. Ya tenemos el valor de n, que sería el primer componente de la matriz de coeficientes de la regresión lineal. Vamos a calcular la siguiente sumatoria. Sumatoria, vamos a definir variables S1, S2. Bueno, aquí estoy, déjame utilizar de repente aquí ok. Fíjense que lo que vamos a hacer es que a esta sumatoria vamos a denominarla S1. A esta sumatoria de cuadrados de X vamos a denominarla S2. A esta sumatoria de valores de Y vamos a denominarla S3. Y a esta sumatoria de productos vamos a llamarla S4. ¿Ok? Entonces, definidas estas sumatorias, vámonos entonces ahora al Octave. Definimos la variable S1 igual suma de los valores que componen al vector X que acabo de ingresar. ¿Bien? Definimos S2. En este caso sería la suma de los cuadrados
de los componentes o de los datos que componen al vector X que acabo de ingresar. ¿Bien? S3. S3 corresponde a la suma de los datos que componen a el vector Y que acabo de ingresar. Ok. Ahora vamos a definir la cuarta sumatoria, S4, o la cuarta variable que corresponde a la cuarta sumatoria de la regresión lineal. S4, fíjense que vendría siendo la suma de los productos. Regreso otra vez para acá, para la ventana de comando. Imagínense que tengo aquí el vector B y voy a definir un vector W o W, como dicen en la madre patria. Vamos a agarrar y entonces definirlo con los siguientes valores. Vamos a ver, vamos a definir, por ejemplo, 2 espacio, 3 espacio, 1 espacio. Tiene que ser, por supuesto, del mismo tamaño. 2 otra vez. Si yo quiero calcular la suma de los productos uno a uno, es decir, que me calcule este por este, más este por este, más este por este, más este por este, fíjense qué es lo que puedo hacer. Puedo recurrir nuevamente a la función suma y dentro del argumento de suma coloco el vector B punto por W. ¿Lo ven? ¿Eso qué va a dar como resultado? Justamente lo que acabo de escribir, me va a dar como resultado que va a calcular el producto uno a uno, componente a componente, ¿verdad? Los dos vectores, es decir, va a agarrar el componente en la primera posición del vector B y lo va a multiplicar al componente en la primera posición del vector W. Luego, agarra el segundo componente del vector B y lo multiplica con el segundo componente del vector W y lo suma al producto anterior. Y así sucesivamente con todos los anteriores. Y me va a devolver justamente el resultado. Este resultado que está aquí. ¿Okay? Entonces, con esto ya tenemos ya resuelto la... Ajá. Esto sería entonces, a ver, 2 por 2, 4. 3 por 6, ¿cuánto es? 3 por 6, 18. Luego 9 por 1, 9. Y luego 2 por 8, 16. ¿Verdad? Se suman esos valores y nos da 47. Vamos a ver aquí qué me están poniendo en el chat. Ajá. ¿Qué era S2? S2 corresponde, vamos a verlo. S2 corresponde a la suma de los cuadrados de X. ¿Lo vio? La suma de los cuadrados de X. Eso viene siendo S2. Ok. Continuamos. Entonces, lo que vamos a hacer para hallar el producto de los productos XY, la suma de los productos XY, simplemente utilizamos suma de X punto por Y. ¿Por qué estamos utilizando el punto? Porque recuerden que este sería una multiplicación vectorial. Y las multiplicaciones vectoriales, ¿en qué consisten? Simplemente es agarrar componente a componente y sumar todo ese resultado. ¿Ok? Entonces, esa es pues la multiplicación vectorial. ¿Ok? Ojo, esta no es la multiplicación vectorial según las reglas estrictas del álgebra lineal que vimos en cálculo 4. Acuérdense que esta es como una especie de multiplicación vectorial que se hace en la computadora. ¿Okay? Esta no está asociada a las reglas de multiplicación matricial. Porque recuerden que para poder multiplicar un vector con otro se tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Okay? Normalmente cuando uno multiplica matrices tienen que ser ambas cuadradas o que por lo menos el número de columnas de la primera matriz o de la matriz que está a la izquierda del operador tiene que ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha del operador. ¿Okay? En este caso, esa condición no se cumple. Como no se cumple, tenemos que utilizar el operador punto. Y aún sin embargo, lo importante es que ambos vectores tienen que ser del mismo tamaño. Si los dos son vectores horizontales, ¿verdad? Ambos tienen que tener el mismo tamaño, tienen que tener el mismo número de columnas. ¿Okay? Eso es importante que lo tengan claro. Listo. Entonces ya con esto tenemos todas las sumatorias. Las sumatorias de aquí, todos los componentes de acá.
y los componentes de acá. Entonces ya ahora, a partir de este momento, podemos aplicar directamente la regla de Cramer, bien sencillo. ¿Okay? Podemos aplicar Cramer automáticamente. Entonces, ¿cómo sería Cramer? Bueno, definimos una matriz A, una matriz A1 y una matriz A2. ¿Ok? La matriz A, por supuesto, va a estar compuesta, ¿verdad? Veamos. Va a estar compuesta de, en la primera fila iría el valor de n, primera fila, primera columna, en la primera fila, segunda columna, iría S1, luego ponemos punto y coma para saltar a la siguiente fila, la fila 2, en la fila 2, en la primera columna de la fila 2 iría S1 nuevamente, y en la segunda fila en la segunda columna de la segunda fila, iría entonces S2. Cerramos con corchete y listo. ¿Okay? ¿Cómo definiríamos A1 y cómo definiríamos A2? A ver. S2 es la suma de los cuadrados de X, correcto, Guillermo. Bien, ¿cómo definiríamos A1 y cómo definiríamos A2? Bien sencillo. Hay una notación matricial que es bastante sencilla, bien simpática, ¿ok? Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo por acá rapidito. Vamos a limpiar aquí. Bien. Vamos a definir, por ejemplo, una matriz cuadrada cualquiera, ¿ok? De 2 por 2 para no tardarnos mucho. Matriz M. Vamos a ver, vamos a meter valores acá. Vamos a meter 1, 2, 3, 4. Listo. Así es simple. No le voy a poner punto y coma porque quiero que la matriz se vea aquí a la vista. Y vamos a definir un vector, nuevo vector B, pero un vector B vertical. ¿Ok? Un arreglo vertical. Los arreglos verticales, recuerden que en este caso va a ser un arreglo vertical de 2 filas por una columna. Vamos a llamar esto entonces 5, punto y coma, 6. Vamos acá y ahí tenemos esto. Vamos a definir un vector M1. ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a ver, estoy aquí haciendo memoria de algo. Vamos a definirlo, ¿ok? Con una especie de notación que me permite empatar filas o columnas de una matriz con vectores o con filas o columnas de otra matriz. ¿Cómo sería esto? Voy a agarrar, por ejemplo, la segunda, o mejor dicho, voy a agarrar esta fila, perdón, disculpen. Esta columna, ¿ok? La voy a empatar, ¿verdad? La voy a empatar con, vamos a ver si funciona, porque ahorita no recuerdo muy bien cómo es la nomenclatura. Si no me funciona este truco, pues bueno, lo hacemos de otra forma que también tengo a la mano. Si mal no recuerdo, yo creo que podemos agarrar y empatarlo de esta manera. Puedo agarrar y colocar aquí esta columna, ¿verdad? Este vector columna que está acá, y lo voy a empatar con M bajo esta notación. Es decir, todos los componentes de la segunda columna. ¿Ok? Vamos a ver qué me devuelve. Vamos a ver si no estoy tan pelado. Exactamente. Fíjense qué es lo que hizo. Me generó aquí, sustituyó en M esta columna y lo que hizo fue colocar los componentes del vector B acá. ¿Lo vieron? Imagínense que ahora quiero hacer una nueva matriz. Okay. Vamos a hacer ahora una matriz M2. Y M2 quiero que sea, bueno, parecido a esto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Abro corchete y lo que hago es que quiero más bien que en la primera columna de M2 esté, en la primera columna de M2 esté todos los componentes de la primera columna de la matriz M, la matriz original M, y que me lo empate con todos los componentes del vector vertical D. ¿Ok? Y por supuesto cierro corchete. Entonces, ¿qué me devuelve? Me devuelve esto.
¿A qué vendría siendo entonces esta matriz M2? Vendría siendo la matriz A1 del método de Kramer. ¿Qué vendría siendo esta matriz M1? La matriz A2 del método de Kramer. Entonces, con esta notación simplificada que vemos aquí, podemos nosotros ahora trabajar con este programa. Pues así entonces nos ahorramos esto. Fíjense lo que podemos hacer acá. Podemos ahora, aquí lo que podemos hacer más bien es, nos faltó crear el vector B. El vector B, ¿qué vendría siendo? El vector B es un arreglo vertical que se compone de sumatoria 3, S3, punto y coma, S4. Cerramos corchete y listo. Entonces ahora, en función de A y de B, podemos construir la matriz A1, ¿verdad? Y la matriz A2. ¿Ok? Bien, A1, ¿cómo lo vamos a construir? Abrimos notación corchete. A1 que viene siendo, se compone de qué? De aquella matriz A, ¿verdad? En la cual sustituimos la primera columna por el vector de términos independientes. Entonces aquí vamos a colocar B, coma. Y la segunda columna de A1 se compone de la segunda columna del vector de la matriz A. Entonces colocamos A, abrimos paréntesis, dos puntos, para indicar que quiero colocar todos los componentes de la segunda columna de la matriz A. Cerramos corchetes, cerramos punto y coma y ya está listo. Vamos ahora con esto. Abrimos corchete, ¿verdad? Metemos aquí, quiero que la matriz A2 se componga de, en la primera columna de la matriz A original. Es decir, todos los elementos de la primera columna de la matriz A. Y lo empatamos con todos los elementos del vector vertical B. Listo. Ok, ya está todo esto armado. Ahora lo que hay que hacer es simplemente, utilizando la regla de Kramer, vamos a calcular los valores de A, o el valor de A y el valor de B. El valor de A vendría siendo determinante de quién? Determinante de A1, ¿verdad? Entre determinante de A. Perdón. Luego aquí sería determinante de A2 entre determinante de A. Punto y coma. Listo, entonces ya tenemos ahora ya definido A y B. Con esto podemos entonces definir, ¿okay? Nuestra función, ¿verdad? Podemos definir una función, podemos calcular el valor de YP directamente. ¿Cómo sería el valor de YP? Fíjense, aquí nos faltó agregar algo en el ingreso de datos, en la etapa inicial. Ingresamos los valores de X, los valores de Y, y que nos faltó ingresar también acá, el valor de XP, ¿se acuerdan? Porque todo este esfuerzo de cómputo es para hallar el valor de YP que satisface un valor de XP dentro de una regresión dada. ¿Okay? Entonces esto por supuesto se ingresa a través de un input también. Bien, listo. Ahora con esto lo que hay que hacer es escribir directamente YP. A YP se le va a asignar el resultado de agarrar A, sumarle B, multiplicado por XP. ¿Lo ven? Ok, esta es la ecuación de la recta. Pues recordemos que lo que estamos es generando una regresión lineal. Sería esta ecuación que está aquí. ¿Okay? Lo que vamos a obtener con este programa es simple y llanamente los valores de el valor de Y sub P directamente. Sin embargo, nosotros podemos también programar en el printf, que es donde vamos a arrojar el valor de Y sub P, vamos a programar también el printf para que también arroje el valor de A y el valor de B. Vamos a hacerlo rapidito, todavía nos quedan como 4 minutos y medio. Vamos a escribir printf para YP. ¿Verdad? Dos puntos. Profe, después de XP nos faltaron los dos puntos.
Después de XP nos faltaron. ¿En cuál línea, Ariana? Ana Karina, perdón. ¿En la línea cuál? Ah, en la línea 15. No, no, no son 2 puntos, es punto y coma. Punto y coma, ya lo vi. En la línea 3. Ah, también. Gracias, gracias por estar pendiente. Bien, entonces aquí ahora colocamos entonces porcentaje, punto, con cuánto da, con cuántas cifras significativas colocaríamos la salida del YP. Puede ser con 5 cifras significativas. Cerramos el indicador de formato y hacemos salto de línea y vamos a hacer lo propio también para el parámetro A, 2 puntos, espacio, porcentaje, punto 5, F, salto de línea, parámetro B, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 2 puntos, porcentaje, punto 5, F, salto de línea, cerramos la cadena de caracteres, cerramos el campo y hacemos referencia al YP, luego al valor, a la variable A y luego a la variable B. Listo. Entonces, bueno, lo que pudiéramos también hacer acá ahora es de repente agregar aquí un display bien sencillo. Este sí lo estoy agregando yo desde cero ahorita porque normalmente en el display podemos agarrar y colocar acá la forma de la regresión lineal que va a tener aquí, que sería f de x igual a más b por x. ¿Ok? Cerramos corchete y listo. Este display simplemente es una salida, pero que me permite mostrar caracteres simples, ¿ok? No caracteres que puedan variar en función de los valores que contienen las variables, como se hace en el printf, ¿ok? Display es sencillo. Ahora, ¿cuál es la utilidad que tiene el display? El display simplemente me sirve para que cuando el usuario ejecute el programa, cuando obtenga el resultado y obtenga los valores de A y B, sepa cómo, en qué forma va esa ecuación, ¿ok? Porque a veces los estudiantes tienden a confundir, tienden a pensar que A multiplica a X y B es el término independiente. Y recuerden que no, que lo estamos programando de esta forma. ¿Ok? Esto es más que todo como una ayuda. Bien, vamos a... Oye, queda 1 minuto con 20 segundos. Yo creo que de repente para hacer la primera prueba es como muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Yo voy a dejar esto aquí, voy a salvarlo. ¿Ok? Voy a dejar de compartir la pantalla, me salgo de esta sesión y entramos de una vez a la siguiente, ¿de acuerdo? Para evitar cualquier interrupción imprevista o que en medio del ejercicio se nos vaya la sesión, pues se nos cierre la sesión imprevista de manera inadvertida. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a finalizar la sesión, nos vemos en breves instantes, por favor no se pierdan, ya volvemos.